El poder no es un objeto que se obtiene, sino una atmósfera que se respira. No lo ves, pero lo sientes. No lo tocas, pero te transforma. Desde que el ser humano comenzó a organizarse en tribus, clanes o ciudades, el poder ha sido la fuerza invisible que dirige nuestras decisiones, nuestras relaciones y hasta nuestros sueños más íntimos. Comprender su lógica no es solo un ejercicio intelectual, es una forma de protegerte de su influencia o de aprender a ejercerla. A través de la historia, filósofos, escritores y psicólogos han intentado descifrar qué hay detrás de esa capacidad que tienen algunas personas para influir, someter o inspirar a multitudes. Pero el poder no se limita a la política ni al dinero. Está en una mirada, en una palabra, en una actitud. Hoy vamos a adentrarnos en su psicología, explorando sus raíces, sus mecanismos y su impacto sobre quienes lo tienen y sobre quienes lo sufren. El poder, en su forma más esencial, tiene que ver con la influencia. Michel Foucault, uno de los pensadores más importantes del siglo XX, argumentó que el poder no se posee, se ejerce. Según él, el poder circula como un río, fluyendo entre discursos, instituciones y normas. No está solo en los gobiernos, sino también en las escuelas, en los hospitales, en la familia. Todo aquel que regula el comportamiento de otros, consciente o no, está participando en esa red sutil de control y dirección. Friedrich Nietzsche lo vio de forma más cruda. Para él, el deseo de poder es la fuerza fundamental que impulsa la vida humana. En su obra Así habló Zaratustra, el filósofo introduce el concepto del superhombre, aquel que se libera de las normas impuestas y crea sus propios valores. Para Nietzsche, quien no busca poder, aunque sea sobre sí mismo, está condenado a vivir bajo la voluntad de otros. No es una visión cómoda, pero sí profundamente reveladora de nuestras motivaciones más ocultas. Desde la psicología moderna, estudios como los de Dacher-Kellner han demostrado que el poder tiene efectos reales en nuestro cerebro. Las personas que lo ejercen tienden a mostrar menos empatía, a tomar más riesgos y a desconectarse emocionalmente de los demás. Esto ha sido comprobado en experimentos simples. Basta con hacer que alguien se sienta poderoso para que cambie su comportamiento de forma drástica. ¿Te has preguntado por qué muchos líderes se transforman cuando alcanzan el poder? Uno de los elementos más peligrosos del poder es su capacidad para distorsionar la percepción de la realidad. Hannah Arendt, en su estudio sobre el totalitarismo, mostraba cómo los sistemas de poder pueden fabricar verdades y borrar otras. El poder, decía, necesita del lenguaje para construir su legitimidad, y cuando controla el lenguaje, controla también el pensamiento. Aquí es donde entra en juego la propaganda, la manipulación y la ideología, herramientas psicológicas que transforman la opinión en obediencia. Pero no todo poder es opresivo. Martin Luther King Jr. hablaba de un poder que nace del amor, que busca la justicia y que se ejerce con responsabilidad. El poder sin amor es imprudente y abusivo, y el amor sin poder es sentimental y anémico, decía. Esta visión nos obliga a redefinir qué entendemos por liderazgo, no como dominación, sino como la capacidad de guiar a otros sin destruir su autonomía. La psicología del poder no es solo sobre controlar, también es sobre inspirar. Muchos jóvenes hoy perciben el poder como algo ajeno o corrupto, pero esta visión, aunque comprensible, es peligrosa. Renunciar al poder es entregar nuestra voz. Es cierto que el poder puede corromper, pero también puede transformar. Al entender cómo funciona, puedes detectar cuando alguien intenta manipularte, pero también puedes usarlo para defender tus ideales, proteger a los demás y construir un entorno más justo. El conocimiento es la primera forma de poder verdadero. El experimento de la prisión de Stanford, dirigido por Philip Zimbardo en 1971, demostró cuán rápido las personas pueden asumir roles de poder y abuso cuando el entorno lo permite. Estudiantes comunes,
al ser puestos como guardias, comenzaron a actuar de manera cruel con sus compañeros prisioneros. El poder no solo revela quién eres, también puede convertirte en alguien más. Este experimento es una advertencia brutal sobre lo fácil que es perder la brújula moral cuando nadie nos supervisa. Robert Greene, autor de Las 48 leyes del poder, ofrece una visión pragmática, casi maquiavélica. Para Greene, el poder es un juego, con reglas frías y estrategias calculadas. Aunque sus leyes han sido criticadas por fomentar la manipulación, no se puede negar que revelan algo esencial. En muchos contextos, quien ignora el juego del poder corre el riesgo de ser una pieza más en el tablero. Entender estas dinámicas no es cinismo, es defensa propia. El poder también se alimenta del miedo. Quien logra infundir miedo controla. Por eso, tantos regímenes autoritarios funcionan bajo la lógica de la amenaza constante. George Orwell lo ilustró magistralmente en 1984, donde el Gran Hermano no solo controla los actos, sino incluso los pensamientos. El miedo funciona como una prisión mental, y quien controla el miedo, controla a las personas. Liberarse del miedo es, por tanto, una forma de desactivar los mecanismos psicológicos del poder tóxico. En cambio, el poder compartido puede ser una fuente de crecimiento colectivo. En la psicología organizacional se ha estudiado el empoderamiento como una estrategia para motivar y fortalecer equipos, delegar, confiar y permitir que otros decidan no debilita al líder, lo fortalece. Este tipo de poder no se acumula, se multiplica. Las comunidades más resilientes no son aquellas con líderes autoritarios, sino aquellas donde el poder circula y se distribuye de forma equitativa. La autoimagen también es una forma de poder. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te posicionas frente al mundo? Todo eso configura el grado de influencia que puedes tener. La psicología del empoderamiento personal, un concepto clave en la terapia cognitiva, busca que cada individuo descubra su propia agencia. Porque incluso sin cargos, sin riqueza y sin títulos, una persona con claridad interna puede ser más poderosa que quien domina a millones, pero no se domina a sí mismo. Y llegamos a una conclusión paradójica. El poder más duradero no es el que se impone, sino el que se ejerce con sabiduría. Epicteto, filósofo estoico, decía que nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Su propuesta de poder interno, ese que no depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo lo interpretamos, es más vigente que nunca. Tal vez el verdadero poder no está en dominar el mundo, sino en no dejar que el mundo te domine a ti. La psicología del poder es un espejo que refleja tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Nos obliga a preguntarnos qué queremos controlar, si a los demás o a nosotros mismos. Hemos visto cómo el poder puede elevar o destruir, liberar o aprisionar, conectar o aislar. Pero sobre todo, hemos entendido que el poder siempre empieza en la mente, en nuestras creencias, en nuestros miedos, en nuestras decisiones diarias. Cada vez que eliges actuar con propósito, cada vez que decides no reaccionar desde el ego, estás ejerciendo poder psicológico. Y cada vez que entiendes las dinámicas ocultas del poder que te rodea, te vuelves un poco más libre. Este conocimiento no es una fórmula para dominar a otros, sino una herramienta para no ser dominado. En tiempos donde todo parece moverse tan rápido, recordar esto es un acto de resistencia. Si este video te dejó pensando, esa era la idea. Porque comprender la psicología del poder no se trata solo de entender a los demás, se trata de entendernos a nosotros mismos. Si quieres seguir explorando temas que despiertan la mente y desafían la forma en que vemos el mundo, no olvides suscribirte. Comparte en los comentarios. ¿Cuál crees que es el poder más importante en la vida? Nos leemos abajo.